Bienvenidos a Historia Reflexiva. Acompáñanos en este viaje histórico mientras desentrañamos los entresijos de la Guerra Fría y el mundo bipolar. Proclamado por Winston Churchill en 1946, un resumen sucinto de una época de tensión global duradera. El mundo estaba dividido por el telón de acero. Un continente dividido por la ideología y la sospecha. Esta lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética, basada en un estado de hostilidad no militar, definió el panorama geopolítico, la economía y los corazones de todos los vivos en ese momento. En el contexto histórico de la Guerra Fría, es fundamental comprender cómo la Segunda Guerra Mundial sentó las bases para este conflicto ideológico y geopolítico que definiría gran parte del siglo XX. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, el mundo se encontraba dividido en dos bloques principales: el bloque occidental, liderado por Estados Unidos y sus aliados, y el bloque oriental, controlado por la Unión Soviética y sus estados satélites. La división de Europa en dos esferas de influencia reflejaba las tensiones políticas y militares entre las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que en el oeste se establecieron democracias liberales y economías capitalistas, en el este predominaba el comunismo y la planificación económica centralizada. El telón de acero, término acuñado por Winston Churchill en 1946, simbolizaba la división ideológica y geográfica entre el este y el oeste de Europa. Esta división se vio agravada por la formación de alianzas militares como la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, en el lado occidental y el Pacto de Varsovia en el lado oriental, lo que exacerbó las tensiones militares entre ambos bloques. La rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética se intensificó aún más con la carrera armamentista, la competencia por la influencia global y la propagación de ideologías contrapuestas. Este periodo de tensiones y confrontaciones indirectas, conocido como la Guerra Fría, definiría las relaciones internacionales durante décadas, y tendría un impacto duradero en la política mundial. En el contexto de la Guerra Fría, es crucial comprender las ideologías en conflicto que impulsaron este enfrentamiento geopolítico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Por un lado, el capitalismo representaba un sistema económico y político basado en la propiedad privada, la libre empresa y la democracia liberal. Por otro lado, el comunismo abogaba por la abolición de la propiedad privada, y la igualdad económica a través de la propiedad colectiva de los medios de producción. El capitalismo promovía la competencia, la innovación y el libre mercado, crecimiento económico y desarrollo. En contraste, el comunismo defendía la planificación centralizada de la economía, y la redistribución de la riqueza para lograr la igualdad social. Estas diferencias ideológicas se reflejaron en la competencia por la influencia global y la expansión de cada sistema. Estados Unidos y sus aliados promovían el capitalismo y la democracia como modelos a seguir, mientras que la Unión Soviética buscaba exportar el comunismo y el socialismo a través de alianzas con movimientos revolucionarios. Imaginemos que hubo un momento en que presionar un pequeño botón rojo podría haber invertido la polaridad geográfica del mundo, aniquilando al mundo occidental en un cataclismo ardiente. Y los hombres con los dedos en el botón jugaron un juego de arriesgada, una tensa batalla psicológica. Este vanguardista enfrentamiento entre estas superpotencias fue el sello distintivo de la Guerra Fría. Mientras Washington defendía las virtudes de una economía de libre mercado, promoviendo la democracia como panacea para todos los males, Moscú mantenía firmemente su preferencia por una economía de planificación centralizada, fomentando un régimen comunista que ignoraba las libertades personales. Las diferencias no podrían haber sido más pronunciadas. Sin embargo, la magia y la amenaza de estas ideologías residen en su trascendencia más allá del mero gobierno. Dictaron los patrones de consumo de las sociedades. Coca-Cola, nacida en el libre mercado, amplificó el atractivo del capitalismo, mientras que la apasionada preferencia soviética por el vodka simbolizaba su socialismo. La Guerra Fría, más allá de ser una lucha implícita por la supremacía, fue una guerra de ideas, de filosofía. La arena se extendía más allá de los paisajes para impregnar el arte, la literatura y la música. Y la única palabra lo suficientemente adecuada para describir esto fue bipolaridad. Revise el panorama global, ningún continente quedó intacto. Las dunas del Mojave hasta las cimas del Himalaya, la coherencia de este mundo bipolar estaba marcadamente presente. La Guerra Fría fue el latido del corazón que marcó el ritmo de los asuntos internacionales. El programa ártico fue, quizás, la consecuencia más escalofriante de la Guerra Fría. La ambición de establecer estaciones de monitoreo en el norte cargado de hielo fue un testimonio de hasta qué punto cada lado estaba dispuesto a ir, solo para vigilar al otro. El estallido de la Guerra de Corea en la década de 1950 llevó la Guerra Fría a un calor sofocante. El este se encuentra con el oeste en la demarcada península de Corea. Esta fue la encarnación más verdadera de un mundo bipolar en conflicto. Aquí, el enfrentamiento alcanzó un violento crescendo. La crisis de los misiles cubanos también sigue siendo un capítulo indeleble en los anales de la Guerra Fría. La sola idea de los misiles nucleares, que descansaban en el corazón de América, dejó al mundo al filo de un cuchillo.
El resultado de esta coyuntura crítica sigue siendo el roce más cercano de Washington y Moscú con el apocalipsis. Las tensiones aumentaron y disminuyeron a medida que los políticos de ambos lados lidiaban con ideologías distanciadas mientras intentaban encontrar un camino intermedio para la paz y la prosperidad. Sin embargo, estas fluctuaciones solo sirvieron para subrayar el constante tira y afloja que caracterizó la Guerra Fría. Estos cambios sísmicos remodelaron la política internacional, dando lugar a una mezcla heterogénea de estratagemas geopolíticas, como la teoría del dominó o la doctrina Truman. Estas estrategias tenían como objetivo neutralizar la amenaza soviética, proporcionando el telón de fondo esencial para varias guerras por poderes en todo el mundo. Los puntos de mira en el contexto de la Guerra Fría no se centraban únicamente en las instalaciones militares. Los científicos presenciaron los albores de la carrera espacial, una competencia paralela mientras las naciones corrían para conquistar la frontera final. Esta disputa científica dejaría una huella imborrable en los ámbitos social y económico. Más cerca de casa, las consecuencias de la Guerra Fría resonaron en Europa Occidental, lo que llevó a la formación de la OTAN. Considerada como una estrategia de equilibrio extraterritorial, su objetivo era contener la expansión soviética. Las ramificaciones de tales ecuaciones de poder alterarían el curso de la política mundial. Al mismo tiempo, los países de Europa del Este fueron testigos del firme control de los soviéticos, mostrando síntomas de caída del telón de acero. Europa del Este estuvo llena de descontento, manifestándose en los levantamientos y rebeliones populares de finales de los años 1980, alterando profundamente el panorama político de la región. La población cansada de la guerra anhelaba un cambio. El deshielo que finalmente saludó al mundo, el fin de la Guerra Fría, fue más prometedor que 1000 flores primaverales. El colapso del muro de Berlín simbolizó el fin de la división, resonando en la reunificación y la esperanza. Al mismo tiempo, dentro de la Unión Soviética, la agitación interna estaba alcanzando un punto de ebullición. Con el tiempo, el coloso soviético, que había elaborado tan hábilmente el paradigma de la Guerra Fría, tuvo que afrontar lo inevitable. El derrocamiento de la Unión puso la Guerra Fría sobre sí misma, generando un entorno geopolítico muy diferente. Al reflexionar sobre la Guerra Fría actual, no se puede subestimar su impacto y efecto. Es un testimonio de las capacidades destructivas del juego de poder sin restricciones, una advertencia explícita contra el fanatismo ideológico y un recuerdo implacable del sufrimiento humano. Lo más crítico es que persisten los patrones sociopolíticos engendrados por la Guerra Fría, que complican la situación mundial actual. El persistente veneno de polaridad, en formas mutadas, sigue caracterizando los asuntos internacionales incluso hoy en día, aunque con un nombre diferente. La conmovedora realidad, por tanto, es que la Guerra Fría no ha terminado. Acaba de adoptar una forma más sutil y matizada. Hoy en día, hay innumerables puntos críticos en todo el mundo donde las principales potencias chocan, moviendo los hilos y perpetuando el mundo bipolar. Existe una necesidad imperiosa de analizar las lecciones de la Guerra Fría y examinar la lodo de la discordia, peleando con los fantasmas de la bipolaridad, hacia un mundo de armonía. Un mundo libre de conflictos sigue siendo un sueño idealista, pero que pide ser perseguido, un pequeño movimiento a la vez. Como individuos, nos encontramos en medio de los zarcillos de la historia, conectando el pasado con el presente, aprendiendo de los aprendizajes de nuestros predecesores. Llevamos consigo los fragmentos de la Guerra Fría, conscientes del potente punto medio entre el progreso y la destrucción, alentados por la sabiduría del espíritu humano compartido. Aunque aparentemente dispares, los fenómenos geopolíticos presenciados durante la Guerra Fría, y los que afloran en un mundo posterior a la Guerra Fría tienen asombrosas semejanzas. Los rastros de la Guerra Fría graban ligeramente la política internacional contemporánea, presagiando una realidad llena de tendencias bipolares. El surgimiento de la rivalidad entre superpotencias en la segunda mitad del siglo XX condujo a la formación de un mundo bipolar, un orden internacional definido por la contestación de dos potencias preeminentes, que presenta profundas oportunidades y desafíos para los estados dentro del sistema internacional. Este nuevo orden mundial obligó a los países no alineados a eludir su afiliación, caminando sobre la cuerda floja para asegurar sus intereses, y evitando disgustar a cualquiera de las facciones en competencia. Esta imponente tarea de equilibrar el acto creó profundas fisuras dentro de estas naciones, exacerbando los conflictos internos y las cuestiones de gobernanza. Los restos del paisaje bipolar pueden verse en la mayor tensión y competencia en los foros internacionales por parte de los estados que se alinean entre sí considerando las preferencias de sus respectivas superpotencias. Una manifestación contemporánea de las estrategias y alianzas geopolíticas de la Guerra Fría. La perniciosa influencia de la proliferación nuclear, símbolo del potencial destructivo de la Guerra Fría, continúa atormentando la paz y la seguridad global imaginadas para el mundo posterior a la Guerra Fría. Los estados siguen esforzándose por alcanzar la capacidad nuclear, lo que refleja una firme dependencia de las estrategias de carrera armamentista observadas durante la Guerra Fría. De manera similar, la monopolización de la riqueza y los recursos sigue siendo una fuente de tensión en el orden internacional posterior a la Guerra Fría, alimentando la inestabilidad económica y política global. El legado de la Guerra Fría de maquinaciones desenfrenadas de poder y recursos resuena en los conflictos modernos por pactos comerciales y cambios de régimen. Mientras
navegamos por el cambio global, es crucial analizar y comprender críticamente las fuerzas que impulsan este patrón recurrente hacia un mundo bipolar. ¿Son estas fisuras producto de trayectorias de poder desenfrenadas? ¿Podrían la unidad y la prosperidad globales romper estas antiguas fallas, o la bipolaridad es el curso inevitable de las relaciones internacionales? Estas preguntas forman una parte integral de la narrativa mientras el mundo posterior a la Guerra Fría lidia con décadas de diplomacia incierta y un nuevo orden internacional. Así, la Guerra Fría, más allá de un capítulo histórico confuso, sigue siendo una lente para el pasado, el presente e inevitablemente el futuro. Es un ejercicio de comprensión del poder de la voluntad humana, de la tragedia y el triunfo, y sirve como estudio continuo, desafiando los desequilibrios que generan conflictos, y afirmando el impulso por la unidad y la paz. Mientras nos preparamos para las incertidumbres del mañana, extraigamos lecciones, no líneas en la arena. Recordemos los rostros antes y después de la caída, y comprendamos que las guerras rara vez traen ganadores. Más bien, sirven como recordatorio del costo humano, la inutilidad y el propósito final de luchar por la paz. Entonces, a medida que avanzamos, en un mundo que parece tener una apariencia del pasado, recordemos que cada paso hacia la unidad, la paz y el entendimiento mutuo está a un paso de los terribles ecos de la Guerra Fría y hacia un futuro donde la dinámica mundial se configura a través de la cooperación, el respeto y una búsqueda compartida de progreso y paz. Desde una guerra que no se libró hasta una que tiene ramificaciones hasta el día de hoy, la Guerra Fría se erige como la narrativa definitoria del siglo XX. Pero no tiene por qué ser así para el día XXI. Como ocurre con cualquier lección que enseñe la historia, depende de nosotros cómo elijamos comprenderla y aplicarla. Al borde del abismo, debemos demostrar que hemos ganado con ello. Como actores principales en el juego de la historia, estamos dotados de agencia para alterar y trazar el curso de los acontecimientos humanos. Es hora de que estemos a la altura de las circunstancias. Ponte en contra de las mareas de bipolaridad. Enciende la llama de la comprensión y la empatía. Congela el frío de la Guerra Fría con la calidez de la esperanza. Y en esa armonía, forjar un mundo pacífico. Para concluir, la Guerra Fría no es un periodo para recordar con cariño o nostalgia. Es una advertencia, un sombrío recordatorio de los peligros de hostilidades desenfrenadas, un llamado de atención a la paz y la unidad. Solo reconociendo el pasado podremos moldear el futuro, y es nuestro deber solemne asegurarnos de que el mundo nunca vea otra época como esta. En el complejo panorama de la Guerra Fría, donde las ideologías chocan y las superpotencias se enfrentan en una lucha por la supremacía global, se encuentran lecciones profundas que trascienden las páginas de la historia, y penetran en el tejido mismo de la humanidad. Al reflexionar sobre este periodo de tensión y confrontación, es importante recordar las palabras de Albert Einstein, quien una vez dijo: "La guerra no determina quién tiene razón, sino quién queda". Esta poderosa cita nos recuerda la naturaleza destructiva de los conflictos internacionales, y la urgente necesidad de buscar la paz y la cooperación en un mundo cada vez más interconectado. La Guerra Fría nos enseña que la división y la desconfianza solo conducen al estancamiento y al sufrimiento humano. Nos desafía a buscar la comprensión mutua y el diálogo constructivo como medios para superar nuestras diferencias y construir un futuro más próspero y pacífico para las generaciones venideras. Por lo tanto, te invito a reflexionar sobre el legado de la Guerra Fría y las lecciones que podemos extraer de este periodo histórico. Recordemos siempre que, en palabras de Martin Luther King Jr., la paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino la presencia de la justicia. Suscríbete a mi canal Historia Reflexiva para seguir explorando temas fascinantes y relevantes que nos ayuden a comprender mejor el pasado y a construir un futuro más esperanzador juntos.